hablar de la situación de la justicia en la provincia de Buenos Aires y esto es un punto central en términos de la discusión o a veces de algunos de los temas que se generan como polémica o generan debate acerca de algunas objeciones que se hacen al procedimiento de algunos jueces y demás. En la provincia de Buenos Aires existe lo que se conoce como la Secretaría Permanente de Juicio Político a magistrados, más conocido como jury, no sé, vamos a preguntarle a su titular si efectivamente en la provincia de Buenos Aires tiene ese nombre o solo a nivel nacional, se lo menciona de esa manera, pero hay algunas objeciones que tienen que ver con el procedimiento, con las demoras. No sé si queda definitivamente claro en la sociedad quiénes son los protagonistas de llevar adelante las causas. Cada vez que hay un jury que tiene como involucrado naturalmente algún juez a quien se le objeta su participación en determinada causa. ¿Quiénes son los encargados de movilizar esa causa? ¿Pasa lo mismo que pasa en la justicia o que a veces se le reprocha a la justicia de que hay causas que se cajonean y otras que no tanto? Vamos a hablar un poco acerca del sistema en este caso y para eso lo invitamos a Ulises Jiménez, que es el titular de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento, ¿es, no? Sí, Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires. Ahí está, bueno, muy bien. Ulises Coco Jiménez, conocido también, digamos. Exactamente. A ver, contanos, ¿cómo es el tema ese de... ¿Qué pasa para el tipo común y corriente que está en la casa y que dice, che, todos aquellos jueces que a veces le objetan la manera en la que llevan adelante alguna causa, pero que después no ven resultados automáticos o permanentes acerca de algunas de esas objeciones que quedan ahí como objeciones públicas, si vos querés, en algunos casos? ¿Quiénes integran un juicio para estudiar la intervención del magistrado en una causa y quiénes lo dinamizan? ¿Cómo es el sistema? Bueno, el sistema de enjuiciamiento de magistrados, la Secretaría nuestra, en realidad, recibe las denuncias de aquellas personas que sienten vulnerados sus derechos a través del mal accionar de algún magistrado, ya sea puede ser un juez, algún camarista, pueden ser fiscales, sí, en realidad, y hay un... O sea, yo voy ante la justicia, considero que lo que se hizo en mi causa no es para nada justo y puedo presentar una denuncia frente a la Secretaría de Enjuiciamiento. Es como una ventanilla de recepción de quejas con formato de denuncia, naturalmente. En realidad el sistema, es decir, no es alzada. Sí. Es decir, si al ciudadano no le gusta la sentencia, tiene un camino jurisdiccional, puede ir a la Cámara. Naturalmente, no revierte el fallo, sino que trata cuestiones de fondo de la manera en la que... Nosotros lo que hacemos, es decir, nosotros, el sistema en realidad de enjuiciamiento de magistrados, lo que hace es evaluar conductas de magistrados y no es un proceso sancionatorio tampoco. Es decir, el juez que es removido no es removido por una sanción, sino que es removido porque el sistema lo que apunta es a mantener la buena salud de la justicia y separar aquellos elementos que no actúan acorde a lo que ¿Y cómo no es removido? ¿Es una sanción? ¿La remoción es una sanción? Bueno, en realidad no es una sanción. La remoción si no está considerada una sanción. Es decir, no es un proceso sancionatorio. Es un proceso, se llama de responsabilidad. Ahí se evalúa la responsabilidad de los magistrados en las conductas desarrolladas durante el proceso. En la ley se tipifican en varios incisos cuáles son las faltas que pueden cometer, o también puede haber jueces que cometan delitos, tanto dentro de la función como fuera de la función. ¿Y cómo funciona el sistema? ¿Quiénes integran el tribunal que juzga el accionar de un juez objetado y quién mueve la causa? Bien, el tribunal está formado, es decir, esto tiene el enjuiciamiento de magistrados, esto es muy importante decirlo, tiene rango constitucional. El artículo base es el artículo 182, que comienza diciendo que cualquiera del pueblo, dice el artículo, puede denunciar a un magistrado por faltas o delitos. Y está conformado por un jurado de 11 miembros, presidido por el presidente de la Corte y conformado por 5 legisladores abogados, 5 legisladores abogados y 5 con jueces abogados, con jueces de la matrícula, digamos, que son sorteados por la Corte de la provincia. Respecto de las demoras, en realidad
Hay varias cuestiones. Es decir, en principio, es decir, no es la Secretaría quien realiza la convocatoria a las audiencias, sino que la ley fija, pone en cabeza del presidente de la Corte. Vamos antes de las convocatorias. Sí, cómo no. ¿Quién decide qué juez llega a una instancia en la que se va a revisar la manera en la que actúa en una causa determinada? Pues imagino que denuncias debe haber de todo tipo e incluso deben estar involucrados, por lo menos en sospecha o en denuncias, varios jueces. ¿Quién es el que determina, bueno, esta denuncia tiene curso, le damos curso, lo convocamos, conformamos el tribunal? Eso lo determina el jurado. A menos que la denuncia sea abiertamente improcedente, entonces cuando es abiertamente improcedente, con un informe que realiza la Secretaría, si el presidente de la Corte acompaña ese informe, esa causa es archivada. Pero quien decide realmente si se abre o no el jury, si la denuncia que es traída, digamos, al sistema reúne los requisitos para disparar este procedimiento de excepción, es el jurado. Presidido por el titular de la Presidido Corte. por el presidente de la Corte, sí. Y conformado por los otros 10 miembros que te acabo de mencionar. Perfecto. Y vos nos comentabas recién que después la tramitación de la causa, la fijación de audiencias, la recolección de pruebas y demás, eso también lo maneja la Corte conformada, el tribunal conformado, el presidente de la Corte. Te lo pregunto porque la verdad, honestamente, y me interesaría en todo caso conocer tu opinión, hay algunas objeciones acerca de cómo se maneja ese tipo de situaciones y sobre todo en relación justamente a los plazos, entre otras cosas, que a veces son muy excesivos, se pierden, finalmente te genera la sensación de que no sé si resuelven algo o no. Hay objeción de procedimientos en ese sentido. ¿Quién es el que asume esa responsabilidad? Y en todo caso, ¿cuál es la falla? ¿Y se puede plantear alguna corrección al sistema si es que...? Sí, por supuesto. En realidad, el presidente de la Corte, en su calidad de presidente del jurado, es quien cita cada una de las reuniones, de las audiencias. La Secretaría no la cita. La Secretaría solo tiene un plazo de 90 días, que es un plazo prorrogable para realizar la instrucción, una vez que el jurado... O sea, la Secretaría, una vez que se abrió la causa, tiene 90 días para reunir pruebas. Para reunir pruebas y hacer la instrucción y demás. Sí. Pero la verdad es que cuando aparece por primera vez el presidente de la Corte integrando los jurados, es en la Constitución del 34. Sí. Hasta antes de la Constitución del 34, solamente era integrada por legisladores los jurys, porque la provincia de Buenos Aires fue pionera, digamos, en la remoción, en el sistema de enjuiciamiento de magistrados. El presidente de la Corte aparece en 1934, recién en la Constitución del 34, conformando el jurado. Ahora, ¿qué ocurre? En 1934 había una realidad. En la provincia de Buenos Aires había solamente 6 departamentos judiciales y 75 jueces. Con lo que prácticamente, es decir, el presidente tenía que administrar un poder judicial muchísimo más chico. Sí, más controlable. De última, muchísimo más chico. Se ha triplicado. Y prácticamente no había juris. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Ese artículo 182 permaneció en el tiempo. Pero ¿qué ocurre? Pero creció la estructura judicial. Sí, entonces, hoy el presidente de la Corte tiene que administrar un poder judicial con aproximadamente 3.000 jueces, entre jueces y fiscales aproximadamente... De 6 departamentos de entonces a 18 de ahora, más o menos. No, ahora son 21 departamentos. 21, sí. Y más de 3.000 magistrados, sí. o más de 3.000 enjuiciables, vamos a llamarle. Sí. ¿Qué pasa? Además tiene, o sea, que administrar un poder judicial muchísimo más grande. No solamente eso, sino que además preside la Junta Electoral de la provincia. Sí. En año electoral no solo preside la Junta Electoral de la provincia, sino que además, como la provincia siempre convoca con simultaneidad de elecciones, por la Ley Nacional 15.262, el presidente de la Corte también integra en año electoral en la Junta Electoral Nacional por la provincia de Buenos Aires. Entonces, el cúmulo de tareas que tiene el presidente no es el mismo que tenía en aquel viejo artículo
actual Sí, artículo sí. 182 que se introdujo en el año 34. Claro, que surgió con aquella realidad. Que Con ha aquella, cambiado con distinto, aquella claro. realidad. Ahora, cualquiera que te escucha, digamos, este tipo de repaso de hechos reales y concretos, qué es lo que está pasando, Sí. cómo funciona la Secretaría de Enjuiciamiento Sí. hoy por hoy, va a concluir en que está todo pensado para que no se modifique nada o para que no se resuelva todo este tipo de dificultades que tienen ustedes. O que se advierte por ahí que se tienen en los procedimientos. Sí, Una no. acumulación de tareas hace que el titular, en este caso de la Corte, no sé qué tan dispuesto esté en términos del tiempo, ni siquiera Sí, estoy sí. hablando de las ganas Sí, sí. o no que tenga de juzgar a sus pares Sí. para impulsar investigaciones. o Sí, ese de tipo todas cosas. maneras, tampoco es que el sistema esté en crisis. Eso no es así. Que podría funcionar mejor y que el presidente podría trabajar con mayor comodidad, sí se puede. Este año, por ejemplo, para poner como ejemplo, este año ya llevamos 23 audiencias de enjuiciamientos a distintos magistrados, más 4 que ya tenemos programadas para los primeros días de diciembre. Vale decir que son 27 audiencias de jury en un año. 27 audiencias de jury. Parece que fueran audiencias nada más. Cada audiencia son un montón de causas, un montón de documental que hay que pedir esas causas, Sí. de anexos documentales y todo lo demás. Sí. Todo para un mismo tribunal, en cada una de las causas En que cada una de involucran las a causas- diferentes jueces hay distintos... Exactamente, porque se distintos sortea jurados, cada claro, vez. Es claro. decir, son jurados ad hoc. O sea, son el que no 27 cambia es el audiencias, presidente. pero de diferentes, claro. lo que Sobre permanece- diferentes jueces y sobre diferentes Sí. instancias del Sí, proceso. ¿y cómo se puede modificar eso? En mi Jiménez? criterio, el artículo 182, digamos, con los años, quedó un poco desfasado Anacrónico, con por lo aquella pronto, realidad, sí. Exactamente. Y entra en colisión con el artículo 15 de la Constitución, que dice que la provincia de Buenos Aires debe garantizar el efectivo y continuo servicio de justicia. Entonces, son esas antinomias incontestables, ¿no? Que no tienen, pareciera que no hay forma de solucionar. En mi criterio, y esto lo he charlado con algunos legisladores y algunos actores del sistema, lo que habría que hacer sería hacer alguna reforma, otorgándole ultraactividad al presidente. Vale decir, el presidente que es presidente durante ese año es como si ese año estuviera en turno y comienza toda denuncia que entre durante su presidencia la concluye el mismo presidente aunque deje de ser presidente. Sí. Algún exégeta le va a decir, bueno, pero eso es inconstitucional porque el artículo 182 habla del presidente. Sí. Pero en realidad uno tiene que armonizar todo ese Sí. plexo jurídico Uno puede- para poder... Uno puede tomar la condición de presidente en el momento en el que se abrió la causa. Sí, digamos, pero que no además deja de hay ser- otra cuestión. Pero ¿en qué soluciona esto, digamos? Porque ahí al fin y al cabo no modifica nada el término operativo, ¿sí? pero usted tiene en las distintas etapas del proceso, cuando el presidente deja de ser presidente, Sí. se puede dedicar tranquilamente y con menos peso Sí. que el que tiene el presidente, se puede dedicar a las causas El presidente es rotativo, digamos, en la rota Corte que todos dura los años, todos los un años. año. Claro. Y entonces acá, perdóname, Sí. acá ocurre que todos los años tiene que modificarse el presidente, o una causa se cierra en el transcurso de un año calendario, o el presidente que asume la Corte tiene que volver a estudiar. Claro, todo cambia lo que el hay. presidente y tiene que volver sobre las causas que el otro presidente le dejó en la etapa del proceso que el otro presidente le dejó. Sí. Entonces, Suena razonable esa modificación, por lo menos. exactamente, porque además es perfectamente razonable y además hay precedentes que abonan esta teoría. Cuando el presidente es recusado o se excusa, quien lo reemplaza, que es otro ministro de la Corte que toma su lugar, comienza y termina el jury. Claro. Entonces, ¿por qué? A ver, cuando el Claro, legislador porque deja de como ser ahí, legislador... como se excusa el presidente, digamos, y quien preside el tribunal circunstancialmente en ese caso, un ministro. supongamos que porque el presidente es Exactamente. amigo del juez involucrado, es un Exacto. ministro de la Corte, entonces ahí... Continúa. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ministro de la Corte sigue teniendo intactas esas características que le permiten presidir el jurado. Y es más, a la espera de a los 6 años volver a ocupar la Perfecto, presidencia. está totalmente claro. ¿Y hay algo para modificar o por lo menos para pensar en una eventual modificación en relación a los plazos? Sí, en relación a los plazos, yo creo que los plazos no están mal. Los plazos no están mal. Yo creo que con pequeños retoques, el sistema podría funcionar mucho mejor. Además, el tema de los plazos, o sea, hay una tendencia a pensar
que cuanto más cortos son los plazos o cuanto más cortos son los procesos, mejor es la calidad de la justicia. Y esto no es así. En realidad, esto se impone, que hablemos del tiempo razonable. El tiempo debe ser razonable. Y esa razonabilidad depende de varios factores. La complejidad de la causa, la conducta del imputado durante el proceso o el denunciado durante el proceso y también de la actividad del director del proceso, en este caso de quien tiene la responsabilidad de convocar cada una de las audiencias. La última, Sí, Jiménez, tiene que ver con una causa muy resonante que se tramita por estas horas en la Secretaría, que está enjuiciándose al doctor Melazo. No sé si es la única. Pero por lo pronto es la más resonante. Nosotros incluso hemos tenido como invitado al propio Melazo aquí en este programa defendiéndose. Creo que hay alguna objeción para que él participe de las audiencias, una objeción de tipo técnica, de orden técnica o algo por el estilo. Y él se ha defendido acá, tal vez. Supongo que alguien lo debe representar al juez en una audiencia o no tiene representación. Sí, por supuesto que sí. Las audiencias del jurado son reservadas. Si no participa, no solamente que no participa el magistrado denunciado, sino que tampoco puede participar el denunciante. Pero sí tiene una etapa de defensa, porque en esto hay que ser muy cuidadoso. Las resoluciones de los órganos de enjuiciamiento son irrecurribles, excepto cuando se viola el debido proceso. Por lo tanto, usted debe ofrecer siempre y en todo momento del proceso todas las garantías del derecho de defensa, porque es la única causal, es la única causal por la cual resoluciones de los jurados de enjuiciamiento a partir del caso Grafiña Latino han llegado a la Corte Nacional y la Corte es expedida. Perfecto, clarísimo. Bueno, ¿cómo está esa causa? ¿Hay alguna instancia de pronta resolución o está todavía, digamos, en proceso de sustanciar la investigación? En este momento estamos con la instrucción de las denuncias que han realizado los senadores Donofrio y Alam. En este momento estamos en pleno proceso de instrucción y bueno, una vez que terminemos la instrucción ya vamos a elevar la causa para que continúe el proceso y a su turno el doctor Melazo podrá presentar en su descargo lo que él considere conveniente. Gracias, Jiménez. Muchas gracias a ustedes. Ulises Coco Jiménez, ahí está el titular de la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados en la provincia de Buenos Aires. Es interesante este debate, nosotros queríamos tenerlo con él justamente porque es el hombre que lleva adelante. Me ha quedado claro que no es el que resuelve definitivamente las cuestiones que tienen que ver con los plazos, los tiempos y todo ese tipo de cuestiones, pero bueno, al fin y al cabo lleva adelante esta Secretaría, que es interesante porque, digo, se supone que está allí para sanear la justicia, que también requiere... Justamente cuando están puestos en el foco los jueces y los magistrados de la provincia de Buenos Aires, justamente por este tema de la inseguridad y cuando se habla de puertas giratorias y todas esas cuestiones, derivan en esto, ¿no? En las eventuales sanciones contra los jueces y Jiménez, desde su secretaría, tiene gran responsabilidad en eso. Bueno, muy bien. Vamos al final, ya no tenemos mucho tiempo, pero queremos hacer, como siempre, este cierre con el gran papel y el papelón de esta media semana. Sí, con un caso que la primera vez en toda la trayectoria del lado P nos va a ocurrir que el gran papel que teníamos preparado se convierte en un papelón. Sí. Ahora, hace horas nada más, se nos transforma en papelón, porque nosotros habíamos previsto que la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires adhiera al protocolo del aborto no punible. Una resolución que en su momento adoptó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que las provincias debían adherir mediante un protocolo. Bueno, era una buena noticia, efectivamente. La provincia había adherido. La semana pasada se conoció una resolución de la ministra de Salud, Zulma Ortiz, que ahora sabemos, hace horas nada más, se dio marcha atrás. Todavía, porque esto es muy reciente, no se saben bien los motivos. Se supone, uno cree que presiones de la Iglesia, algunas cuestiones de conciencia de algunos funcionarios han hecho que este protocolo se dé marcha atrás. Y la provincia no lo va a aplicar finalmente porque no se va a publicar en el boletín oficial y no va a ser a la adhesión a este protocolo que impuso el Ministerio de Salud en su momento y que ya había 7 provincias que habían adherido. Está claro que finalmente primó, por lo menos en la decisión que ha tomado la gobernadora María Eugenia Vidal, la posición de algunos integrantes de su propio gabinete que justamente tenían una posición abiertamente en contra a esta decisión que había tomado la ministra Zulma Ortiz, la titular del área de salud en la provincia de Buenos Aires, que a mi modo de ver, y esta es una interpretación, apenas una opinión, no necesariamente
tiene todo el mundo que compartirla, pero a mi modo de ver queda golpeada en términos políticos. Una resolución que ella había tomado y que le torcieron el brazo finalmente en la etapa previa de la puesta en marcha de esa resolución, integrantes del mismo gabinete que ella conforma, porque tienen una posición abiertamente en contra con relación a este tema. Exactamente. Es lamentable. Así que bueno, ese es el gran papelón, y ahora sí vayamos con lo que la producción había establecido como aquella noticia que, bueno, que otra vez por reiterada y por otras características que tienen el mote de papelón para nuestro programa, para el lado P, y tiene que ver con más denuncias de médicos que sufren violencia en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, un nuevo pronunciamiento del Colegio de Médicos de La Plata, de la Agremiación Médica Platense, por episodios que se han registrado en la provincia de Buenos Aires, que ya hemos hablado, han hablado incluso la gente de la SICOP en reiteradas oportunidades. Hay una comisión que se debe dedicar a este tema, pero bueno, parece que no le encuentran salida a esta cuestión. Claro, hay que recordar, por ejemplo, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, hoy martes y por 72 horas, es decir, mañana miércoles y el jueves inclusive, están de paro los médicos en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Todo el mundo automáticamente relaciona esta medida de fuerza, que además es habitual, recurrente en este sector, con reclamos de tipo salarial. No, también dentro de los reclamos, entre otras cosas, tienen que ver con la situación en la que trabajan los médicos en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, embuidos, si vos querés, en una situación de inseguridad que los hace temer. Le hemos preguntado a ellos en alguna oportunidad por qué tanto paro en los hospitales públicos en la provincia de Buenos Aires y qué pasa en el sector privado. ¿Les pagan mucho más? Bueno, en el sector privado tienen, entre otras cosas, por ahí la posibilidad de poder ejercer la profesión, aunque también están expuestos a algún hecho de violencia, pero se sienten ellos un poco más seguros. Quiero decir, no es un problema nuevo, ni que haya que achacárselo necesariamente a este gobierno. Lo que está claro es que parece que de mínima es un reclamo viejo que no tiene solución. No tiene solución. Muy bien, con esto sí cerramos. Agradecemos, por supuesto, a todos los invitados que han compartido con nosotros sus opiniones y sus impresiones sobre la política y otros temas que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, y por supuesto también a toda la gente técnica, a la producción, Karina Calvo, Nazareno Lanusse y Lucía Di Carlo. Y nada, con esto ya nos tenemos que ir porque se nos termina el programa. No tenemos más tiempo. Hasta el próximo martes a las 10 de la noche, como cada martes a esa hora, aquí por QM Noticias. Chau, hasta entonces.